tiempo y por respeto a los colegas que llegaron puntuales a esta reunión, vamos con la presentación, así que los dejo con Daniela Carrizo, que va a abrir los fuegos. Bien, muchísimas gracias por el tiempo que se han tomado. Estamos en la fase 2 de redacción. Hicimos una fase que es de construcción del diagnóstico, que es una fase coyuntural para el códigos de ética. La fase anterior tiene un hito que es bastante importante y espero que ustedes lo tengan en cuenta, que es la construcción de un diagnóstico, un informe diagnóstico que deben entregar todas las instituciones. Hasta donde sé, el informe diagnóstico no necesariamente lo han entregado todos. Por lo tanto, informe diagnóstico, hay instituciones que no han entregado, no los voy a nombrar por no hacer leña del árbol caído, pero en la entrega de ese informe diagnóstico, y les pido que casos en particular, directamente conmigo, con César o con Nicolás, para ver qué sucede en el informe diagnóstico que debe estar subido, ¿ya? Obviamente aquellas instituciones que tuvieron que ampliar su plazo, el área de salud, veamos y por favor comuníquense con nosotros para ver cuándo van a entregar, ya que a finales de diciembre era la fecha para entregar ese informe, y veamos cómo podemos hacer daño e impacto a nuestro cronograma. Aquellas instituciones que no incluyen el área de salud, es necesario que en el informe diagnóstico justifiquen claramente por qué se hizo, haberla hecho con este ámbito en particular, que es parte estable y significativa de la dimensión municipal. Con estamos, siéntate nomás, que estamos ya comenzando, están grabando. La municipalidad, y frente a eso vamos a continuar. Bien, una de las cosas importantes de los informes que estamos haciendo, tanto el informe diagnóstico, la redacción de códigos de ética, es que tienen que estos informes reflejar la ética organizacional de la municipalidad. Si estamos haciendo informes que al final son informes que no dan cuenta de nada o de puros estados comunes, no tiene ningún sentido. El informe diagnóstico es una etapa que tiene que ver de lo que significa la realidad municipal en materias de ética, probidad y situaciones de corrupción. Por lo tanto, es muy importante alta participación. Hay algunos municipios que no alcanzaron, la mayoría que no alcanzaron el 80%. Por favor, esos municipios con nosotros para el caso en particular, porque obviamente es un respaldo importante para la redacción del código. ¿Qué elementos son trascendentes dentro de la cultura? Obviamente las manejadas al respecto, las conductas propias de cada municipio. Acá tenemos 16 municipios. Son todos distintos, tienen distintas conductas porque reflejan un cultural de distintas partes de nuestro país. Por lo tanto, es tremendamente importante que las conductas que tengamos allí, las 6 de la encuesta, como también en la redacción del en profundidad más adelante, esté reflejado, ¿ya? ¿Por qué? Porque, señores, los valores no son valores estáticos, son valores dinámicos. El informe diagnóstico, posiblemente estos valores evolucionan con el tiempo. Los valores dan cuenta y reflejan las conductas propias de los seres humanos, y las instituciones se dan a la relación de estos seres humanos como funcionarios públicos. Y por
de 5 a 10 años, a 15, a 20, hay diferencia, hay rotación de personal, por lo tanto hay evolución de la organización, por lo tanto esos valores. Entre eso, y es importante que les comente que en la fase diagnóstico y posteriormente en la fase de redacción, la idea es reflejado no más de 5, incluso 3, ya no podemos valores, 7 valores, porque la idea es poder potenciar aquella cultura ética organizacional. Entendemos que hay muchos que son importantes para la autoridad, pero aquí la idea es que podamos generar este marco, los valores que son los más trascendentes e incluso podemos fundir algunos muchísimos, ¿ya? Eso tanto en del código. ¿Por qué es tan importante? Porque si tenemos 8 valores, ninguno de ellos. Si tenemos 3, sí. Si tenemos 5, sí. Por lo tanto, miren ustedes las flechitas que están ahí. Coloquen la flechita para el lado contrario. Conducta. La conducta se justifica a partir de la acción valórica. Si nuestra acción valórica es la confidencialidad, justifica nuestra conducta en un ejemplo es que yo tengo promesa de confidencialidad. ¿Ya? Entonces es necesario que estos valores representen los marcos de mayor vulnerabilidad en términos éticos de la organización. Es necesario entonces que para trabajar en la redacción ética exista una funcionaria enorme y frente a eso obviamente tiene que haber un importante de la institución. Eso significa que el comité de integridad como el organismo motor para la construcción del código de alguna manera potencie que estos temas sean formados a la autoridad autoritarios y por lo tanto la autoridad también sepa el periodo en qué marco y en qué están ustedes, porque el informe técnico de una foto de la organización frente a temas de observancia ética. El informe debe ser difundido. ¿Cómo se difunde? A partir de que el directivo de toda la motivación y el impulso para que se priorice la información oportuna y se debe rendir a la institución. ¿Cómo? De resumen o un video marco donde uno da las principales, se puede también hacer, además de aquello, una exposición de los temas, se puede subir a la intranet, ya si es que ustedes es necesario. Por lo tanto, son que ustedes elijan una de estas instancias, las todas, y nosotros recomendamos que se hagan todas, porque lo complejo, y es lo que viene ahora, es fomentar la participación funcionaria. Lo complejo es que los funcionarios incentiven su criterio ético. De incentivarlo es tener información oportuna. Les cuento que lo que más nos cuesta en materias de ética y anticorrupción es tener la información en oportunidad y ser difundida de manera permanente. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer como Comité de Integridad y como la facilitación del acceso al desarrollo e implementación de estrategias y políticas públicas relacionadas con este tema. Obviamente, promoviendo esto de la mejor manera posible. Por lo tanto, nos queda de hacer de la fase anterior, que es difundir el diagnóstico. Obviamente se descafeína, se resume, una cosa más digerible, porque posiblemente tenemos mucho, no lo pongo, es un asunto que tiene que ir más resumido para que pueda ser digerido. Eso no es solo mandarlo por mail, eso no es difusión. Colocarlo en la intranet no
difusión es que el directivo se empodere de este material, que ustedes como coordinadores de integridad se empoderen incluso un video. Ustedes se han dado cuenta que nosotros hemos subido del servicio del micrositio de la Alianza UNCAC, videos hechos artesanal. Eso se puede. Le damos, vean ustedes, vean algunos ejemplos y se van a dar cuenta que puede hacer hasta con una pizarra atrás. Así que los incentivamos a tecnologías de la información que obviamente ya tienen ustedes su marco de trabajo. Los trípticos no sirven mucho. Acá lo que sí, el lenguaje hablado, lo importante de algo encontrado, y por ende es necesario que se haga de esa manera. Pasando entonces ya a la fase haciendo como hemos tenido una fase que muchas veces se pierde, donde se le dice a la institución y a la comunidad en construcción de códigos de ética. Sin embargo, la comunidad se olvida. Una fase diagnóstica que se le da se le pide la mayor participación a la comunidad, las encuestas al 80%, también discusiones y entrevistas relacionadas con los distintos estamentos. Tienen que estar las entrevistas de los distintos estamentos, directivos, administrativos, funcionarios y las áreas administrativas de educación y de salud. Y a partir de eso se genera el gran hito, que es el informe diagnóstico que se tiene que difundir, ¿ya? Porque el rosadito dice difusión en la institución, si no sería así, por eso se coloca una difusión permanente. Entramos a la fase 3, que es la fase de redacción, que es bastante más fácil de llevar a cabo porque todos los ingredientes de redacción se encuentran en el informe diagnóstico. Por lo tanto, es importante que ustedes guarden la información que le dio la encuesta, la información que le dieron los grupos de discusión, para que por un lado no la voten, porque eso es importante como medios de verificación. La elaboración del código a partir de un manual que vamos a entregar y vamos a subir a la página Más que Entrega. Este manual es un manual igual que los manuales norteamericanos, no les va a generar duda. Es un manual que tiene en los ítems que hay en cada uno de los ámbitos que existen, tiene los temas que hay que tratar en cada uno de los ámbitos. Ese manual vamos a enviar, vamos a colocarlo en el sitio, tengan ese manual y puedan, a partir de eso, ya tienen alguna noción, ratificar si ese manual está arriba para que ustedes lo puedan generar. Y en la presentación vamos a dar de ese manual que ustedes van a encontrar. De manera paralela, asociada como fase 4, difusión y capacitación, obviamente sabiendo que la difusión es permanente. Es importante que esto lo sepan porque muchas instituciones llegan hasta la elaboración de códigos de ética y se olvidan. Y aquí hay que no olvidarse porque tenemos una plataforma de los hitos y porque además de eso tenemos una sistematización que es importante de realizar para que si llega otro funcionario o funcionaria sepan cómo buscar por voz, sino que por detalles claramente establecidos y guardados para luego generar las actualizaciones pertinentes. Entonces estamos en la fase 3 y 4. Vamos a focalizarnos en la fase 3. A ver, todo esto que tiene que ver con lo importante de haber hecho, obviamente, un informe diagnóstico. Y el producto a entregar en esta etapa es el matiz. Van a ustedes entregar un borrador de código de ética y luego van a entregar el código de ética final. Por lo tanto, son 2 entregas,
pero la más importante es la entrega del borrador, que debiera ir todo. La fase de la entrega final es más bien luego de que nosotros, Naciones Unidas, la calidad y garanticemos que tiene todos los ítems que él dice, ya, de tal manera de que se garantice una en relación. Bien, todo lo que vamos a hablar ahora, por favor, lo vamos a subir también a la página. Esto es un matiz de marco. Vamos a hacer códigos de ética, la redacción del código. Primera cosa, ¿se recuerdan ustedes que los códigos de ética son bastante viejos, no? Es más viejo que el... Y que en Chile tenemos una serie importante de códigos de ética. La mayoría de los códigos de ética que hasta el minuto están dando vuelta en Chile, ética normativo, donde hasta incluso están por artículo, artículo 32, artículo 8 del Estatuto Administrativo 3. Estos son códigos de ética como marco de trabajo, la norma que nosotros vamos a realizar municipal no tiene ese marco intrínseco, es un marco esencial para nuestro trabajo. El marco que tiene es un marco conductual, por lo tanto los códigos de ética que nosotros vamos a redactar son códigos de ética conductuales, es decir, que expresan, detallan conductas de nosotros como funcionarios de una organización determinada. Y esas conductas son distintas a otro, más allá de que puedan ser muy similares, ¿ya? Frente a eso, entonces, código de éticas conductuales declarativos que dicen, yo como institución me a tal y tal cosa, que puede ser dentro de una conducta valórica. Podemos tener códigos de ética que además de lo declarativo, que puede ser los compromisos tanto de la institución como de los funcionarios, podemos tener en ese mismo código de ética la representación de valores y por lo tanto ese código de ética conductual dice, nosotros nos en áreas públicas valores y la idea es que sean muy acotados, que tengan que sea entendida por todos. Muchas veces cuando hablamos de estos valores tienen una redacción de hace 15 años atrás bastante serio y no dan cuenta de o no reflejan lo que es la comunidad que hoy día esa redacción, una redacción de sí significa cada uno de ellos. Si hay un valor que en su concepto veámoslo, porque aquí se debe entender claramente. También vamos a encontrar en el Código de Ética Conductual conductas, sábenselo con fuerza en su mente. Códigos de ética que estamos potenciando, que estamos facilitando, se basan en ejemplos. No puede haber código de ética, los ítems que son como 6 o 7, no tengan ejemplo. Ítem de ética debe tener ejemplo para una de las dimensiones, sí o sí. ¿Qué significa aquello? Guías internacionales y historias frente a códigos de ética conductuales. El código de ética conductual se lee por solo y la gente lo entiende. Como veíamos en el triángulo, se refleja la cultura. Un mal código de ética conductual es que los ejemplos sean puros. Para cuidar el erario nacional es apagar y prender la luz, o ocupar o no. Obviamente son ejemplos que son importantes de colocar en el giro del negocio. El corazón del municipio.
Los Daniela. ejemplos son ejemplos que tienen que ver con experiencias complejas que has vivido. Al tiro, dame 2 segundos. ¿Te interrumpo? Eso se saca. Sí, eso se saca de los grupos de discusión y de la donde preguntan qué acciones o qué temas ha tenido usted, situaciones, gracias, ha tenido usted al respecto. Bueno, habíamos tenido la oportunidad de saludar. Mira, respecto a ¿te Te pareciera escuchamos cortado. Te escuchamos cortado. Disculpa. ¿Aló? ¿Quién ¿Me es? escuchan bien ahí? Ahí sí. Ya. De Valdivia, pero en rigor de la Municipalidad de Lago Ranco. Es respecto a lo que tú estás planteando, conductual y basado fundamentalmente en ejemplos. Ahora bien, que tengo la impresión, no sé si tú me puedes no, pero cuando de instituciones bastante reducidas en términos de bien personal y en cuanto a funcionarios, individualización de ejemplo puede caer en, a ver, ¿cómo lo explico? En personal conductas, no sé si me explico, porque si yo pongo un ejemplo, no sé, no puede ser que el funcionario que cuando se maneja una retroexcavadora la utilice para fines particulares, por poner un ejemplo. En la municipalidad, por ejemplo, hay un solo funcionario que por siempre se ha dedicado a conducir la retroexcavadora. Y podemos individualizar muchos casos, cuales por las características de la municipalidad, donde hablamos de una municipalidad donde tiene poco una planta bien reducida, podemos caer en esta situación casi que apuntar con el dedo en el ejemplo. No sé cómo podemos abordar esa situación sin caer en eso. No sé si me explico. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Alejandro, gracias. Qué buena tu mucho. Siempre vas a caer en eso. Y espero ser los conceptos. Hay que caer en eso. Incluso. La materia en cuestión genera eso. Y por un tema cultural, un cierto reticencia a generar este tipo de cosas. Por lo tanto, hay que enfrentarlo, hay que manejarlo, sean 3 o sean 100. Y de ética municipal 1, ¿ya? Sino que se hizo los ejemplos que allí tienen que haber, obviamente acciones claves y propias de cada organización. Ahora, no te confundas, cuando por ejemplo, no estás hablando de una persona, estás hablando de un cargo, de una organización, de un funcionario o funcionaria X, no Daniela Carrizo, Servicio Civil, es un funcionario del Servicio Civil, sea cual fuere, porque mañana puede haber otro, y por eso es tan interesante que el ejemplo esté, ¿ya? Frente a eso, hay formas y formas de hacer los ejemplos. Por ejemplo, yo no tengo problema con esta. Hay ejemplos que se dan de manera ejemplos que son de manera positiva, ¿ya? Los de manera son aquellos que hacen la buena práctica. Los de manera negativa son aquellos que se debe hacer. En algunos casos en particular, frente a la acción y la fragilidad del acto mismo, es necesario poner que tiene que ver con una situación punible compleja que sí ha pasado. En ocasiones puede generarse también el colocar ese ejemplo
práctica. Veámoslos caso a caso y eso obviamente implica en los ejemplos, pero tienen que quebrarse el cerebro haciéndolo. Si hay un tema de, como bien dices tú, hay una persona que maneja maquinaria, sí, pero puede ser que maneja maquinaria la cantidad de cosas que hay que colocar. Entonces, ¿cómo poder un comité que ayuda a generar todos estos temas? Todos los ejemplos son los mejores. Todas las situaciones del punto que hablan de que, aunque sean mentiras o verdad, son temas de confianza dentro de lo que significa ética. ¿Ah? Yo lo veamos caso a caso. Esa es la esencia en el fondo. No es fundamental de ética el ejemplo, y por eso cuando uno actualiza, obviamente ejemplos también. Lo que no puede pasar, lo que tú ves a continuación ahí en el slide. Honestos, eficaces, responsables, felices, atentos, decentes, valerosos, o cumplir con el principio de probidad, trabajar transparentemente, cumplir con responsabilidad, respetar los principios de la ley de conflicto de interés y pipipi, pero no nos está diciendo nada. Estamos generando solo un marco común. Generar un marco común, esto se llama declaración de principio, y la declaración de principio no es un código. Y en eso ya tenemos una misión que debiéramos más de un poco más, pero ya tenemos elementos en nuestra cultura organizacional que rescatan. ¿Ya? Eso es lo que yo te puedo decir, estimado colega, tu consulta. Vamos, miren, este es un mal ejemplo, ¿eh? No lo vean porque es así, pero lo que les quiero decir, esta es la claridad de los símbolos. Ustedes los valores que hay ahí: respeto, excelencia, integridad y responsabilidad. Miren lo que es el valor, 2 líneas. Más que eso, la idea es que no nos vayamos a estos conceptos tan rebuscados, porque la verdad es que esto lo tiene que puede entender o sea ignorante. Al contrario, en lo simple encontrar el hilo de lo que significa este tema. Si hacemos demasiado rebuscada, nos perdemos en el discurso, ¿eh? Y por lo tanto es interesante. Les digo acá hay 2 puntos de encuentro: lenguaje simple, conducta. No se comprenden conductas concretas positivas y alguien se va a sentir mal. Si esto se ha hablado en el grupo, se va a sentir mal y va a ser tan transparente que no va a tener problema en esto. Voy a contar un ejemplo. Una persona a mi institución por los sistemas de integridad. Esta persona es un coordinador de integridad nuevo y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo una complicación. ¿Quién contar? ¿Sabes qué? Yo he visto que hay relaciones entre colegas. Yo no sé si eso está bueno o malo. ¿Qué piensas tú? Yo le dije, ¿y ética algo? ¿Sale algo? No, ¿cómo se te ocurre si no hemos abierto el tema? Esas son cosas que pasan. Tiende a pensar conductualmente donde el otro se va a sentir. El tema cultural ético no es necesariamente y solo moral, es un tema mucho más amplio. Ponerse de acuerdo, no estar juzgando al otro que no puede hacer. Y en ese ponerse de acuerdo se fortalece el organizacional. Por eso hay que tener cuidado cuando decimos cuál es el criterio ético personal y cuál es el criterio ético organizacional. Y más amplio, pero también es necesario mirar estas conductas que pasan por un sentido moral. Entonces, cuando tenemos este marco de trabajo conductual, hay que generar este tipo de conversaciones. El código de ética no es un mero constructo o un librito en algún lado, es dinámico y se puede generar luego en la fase 4 de capacitación conversaciones
conscientes de lo que significa cada uno de los ejemplos y qué situaciones nos ponemos de acuerdo con lo que hay. Hay elementos que son importantes de trabajar dentro de la red. Los compromisos de los funcionarios, pero también los compromisos de la institución. Podríamos colocar también los compromisos de los proveedores, los compromisos de la ciudadanía. Yo los invito a que coloquen el compromiso con el medio ambiente, tema dramático, especialmente para nuestro país. Pero no alcanzamos esos compromisos. Por lo tanto, solo relevamos 3. Compromiso de institución con los funcionarios, compromisos de los funcionarios con la institución y obviamente vean ustedes si colocan otro más, por ejemplo, el del medio ambiente, que a veces también tiene que ver con ciertos valores y la realidad regional que tienen también, ¿ya? Los contenidos de un código de ética son bastante simples. Hay contenidos introductorios, nos vamos a referir a esos. Introductorio importante es que éste tenga una carta o presentación de la autoridad que en este minuto está, ¿ya? Coloca sus palabras de lo que considera el código de ética. Si la autoridad por ABC razón se va, o le pasa algo, la cambian o lo que sea, obviamente no hay ningún problema que la carta de presentación se cambie inmediatamente. Solo la carta de presentación. Con el cargo, no con la persona. Por lo tanto, siempre el código de ética debe tener una carta actualizada. No puede haber un código de ética que tiene 8 años atrás del caballero que la creó, porque no corresponde, no es del colectivo, es de la organización, ¿ya? Es lo único que se puede cambiar así nomás, porque cualquier otra cosa se tiene que cambiar con acciones de participación colectiva. Lo segundo de los contenidos introductorios tienen que ver con que coloquen allí la misión, la visión, los valores. Y los valores, como ya me refería anteriormente, bastante acotados. Podemos fundir algunos allí y trabajamos directamente con ustedes. Luego de esto, contenido introductorio, tenemos otra que no es muy bueno el nombre, pero contenidos mínimos. Contenidos mínimos tú vas a encontrar todos los ámbitos relacionados con la ética, y en cada uno de esos contenidos mínimos, como van ver paréntesis, rechazo a la discriminación, al acoso, transparencia, beneficio de regalo, soborno, cohecho, etcétera, deben poner un ejemplo conductual. Lo mismo los beneficios de los regalos en el sur que los beneficios de los regalos en el norte. Y yo se los comento porque trabajé con instituciones sureñas de su cultura y de atención al público. La gente llega con chanchos, gallinas, mermelada y obviamente es una realidad también cultural. Por lo tanto, no es colocar así nomás los ejemplos, sino que darle una vuelta del frente, por ejemplo, a nuestra realidad cultural. En otras ocasiones también algunos funcionarios le abrían los terrenos del erario nacional, los parques nacionales, a algunos que le pedían para que pastaran las ovejas. Entonces hay todo un tema relacionado con el lugar. Por eso es necesario que uno vea el ejemplo, pero que el ejemplo sea realista. Y tenemos que trabajar juntos, porque obviamente hacia dónde estamos remando, aquí, por ejemplo. Pero también sabemos que es una realidad cultural, por lo tanto, algo tan rígido, no nos enfrentemos a nuestra realidad cultural, y por eso tenemos que bien. Ahí tenemos entonces el tema de los contenidos mínimos. A partir de ocupamos todos los ingredientes que tenemos en el informe diagnóstico y vamos colocando lo que consideramos que es necesario en cada una de esas líneas. Y los contenidos mínimos. Tercera parte importante, contenido introductivo y mecanismos
consultas y denuncias. Acá, mucha atención. Mucha atención. La atención es que en un ítem especificado vamos a dar un cierto párrafo para todos iguales, pero una fase vamos a en el anterior a detallar o profundizar consultas y denuncias, porque no vamos a alcanzar ahora. Y es un mecanismo que lleva un diagrama de flujo importante y que tiene que ver con que es automático posible. Entonces, esto es una fase abajo y que por tanto la vamos a dejar para detallarla de manera posterior. Sin embargo, puesta en que va a existir un canal de denuncia y de consulta clara. Ya, por ejemplo, mail nosotros estamos potenciando a nivel de programa de las Naciones Unidas y que ocupe la información lo más posible y que frente a eso el camino posible, ¿no? Cuidando también la confidencialidad del proceso. Eso que son. Por lo tanto, dentro de estos mecanismos de consulta y denuncia hay un último contenido trascendente. Los códigos de ética son sancionatorios. Sí son sancionatorios, pero ojo, la normativa vigente. Por lo tanto, son sancionatorios porque el marco que los rige, no porque son sancionatorios nuevas normas, ¿no? Sino que las normas, es decir, tienen un puente entre la legalidad y la normativa vigente. ¿Ya? Esos son los contenidos. Luego tiene que haber un glosario de conceptos más relevantes que ya iba puesto, que son ciertas palabras que son importantes. Y acá hay dos cosas, elementos que son elementos de marco. Señores, por favor, un lenguaje inclusivo, pero a partir de cada una de las realidades culturales. Si nosotros tenemos pueblos originarios, por ejemplo, les sugiero, los invito a que usen un lenguaje exclusivo. Si ustedes tienen diversidad de formas de trabajo, de personas, el lenguaje inclusivo, pero esto tiene que ver con la cultura y depende de cómo ustedes vean todo su marco. Si ustedes tienen un eslogan, un marco por región, colóquenlo, sea el marco cultural de la organización, ¿ya? Eso, y lo otro que ya dijimos, un lenguaje con ejemplos. Es lo que yo les debo decir y por lo tanto eso es lo más a su manual en la medida que ustedes lo damos una vuelta más. Simple, concreta, precisa y la idea es que a partir de eso puedan ustedes el material. Preguntas. Desde Rinconada, quinta región, Rinconada de los Andes, proteger a funcionarios en puestos clave, denuncias incluso anónimas, ya justamente al acoso de la persona. ¿Cómo protegemos eso? Porque a Contraloría llegan denuncias anónimas, entre comillas, que hace a cierta persona cierta función o ostenta cierto cargo. ¿Cómo lo vamos a proteger? ¿Cuál es tu nombre? Marta Garrido. Martita, no las protejas, no hay que proteger a nadie. El código de ética y el asunto de las denuncias son con nombre. De acuerdo al estatuto administrativo, no se puede con nombre. Y nos tenemos que acostumbrar a que las consultas y denuncias es un marco funcionario público. Ahora bien, usted
funcionario, posiblemente la denuncia la puede presentar el presidente o la asociación de funcionarios. Incluso la denuncia confidencialidad, y por eso la menor cantidad de personas debe estar. Por eso es tan importante generar diagramas de flujo conocidos por toda la comunidad, cosa que no se conoce. Ahora, las denuncias que llegan a Contraloría General de la República tienen todo el derecho a llegar aquí, a Transparencia Internacional, a PNUD o donde sea, donde exista canales. Pero el primer canal trascendente es la confianza suficiente dentro de la institución. Ahora, si hay una denuncia que no corresponde, sobresee, y cuando se sobresee, a partir de ese dato objetivable de sobreseimiento, podemos generar de trabajos relacionados con las confianzas y las responsabilidades que tenemos. Pero no podemos ponernos el parche ante la herida de proteger por proteger. Por otro lado, una denuncia puede claramente ser. Ahora, en materia legal existe una ley de protección bastante poco y que para poder optimizarla. Y la idea de trabajar los mecanismos de denuncia y consulta en una fase B, poder potenciar todo ese marco de tal manera de que cualquier persona de responsabilidad, de deber y frente al cómo y el resguardo frente a aquello. Ok, muchas gracias. No, a ti. Gracias. Es muy importante y es muy sensible. Buenos días. Punta Arenas, Liliana. Punta Arenas, Marco Ñate, mi nombre. Bien, buenos días de la Municipalidad de Natales. Precisamente en relación a la consulta, comentaba la colega Medina, tal vez lo que se trata de consultar si es que existe algún mecanismo de denuncia temeraria, porque una cosa son las obligaciones y los deberes y derechos, digamos, del denunciante, pero también están los del denunciado. Entonces, no te entendí, ¿a que existe un mecanismo de qué? De protección en cuanto a las denuncias temerarias. Único objeto, digamos, de poder hacer daño, digamos, a la imagen, a la honra, Ya te entendí, estimado. ¿Contemplar si ese mecanismo está contemplado en el manual o solamente es el mecanismo que usted dice, digamos, de sobreseer una denuncia y eso no? A ver, espérate un ratito, ya, mira. Que el tema de denuncia y consulta lo aguanta, porque hay que hacer el diagrama de flujo a esto, ¿ya? Y hay que seguir trabajando, ¿ya? Por lo tanto, primero háganse la redacción del código. La fase B de esto es poder generar frente a todos estos elementos sistematización y reportabilidad para trabajar. Dime, necesitas algo. Dale. Sí, solamente para complementar el punto, acá habla César Pagliés del PNUD. Nosotros actualmente estamos viendo la integridad con algunas instituciones y lo que hemos digamos, de estos procesos es que en principio se sobreestima mucho el número de... O sea, hay una percepción de que se va a mal usar y gran parte para dedicarse a denostar a otras personas. Eso en general la experiencia que tenemos, por ejemplo, Chile Compra, que estamos en algunas conversaciones con ellos, que lo hemos apoyado en este proceso, que era un tema en el funcionamiento ya de los canales de denuncia y de consulta, esto el uso es bastante bajo. Y esto puede tener mucha relación con esto, el marco que se le da a este tipo de situaciones. Un mecanismo es súper importante para qué son y para qué no son. Y de tal manera de señalar esta de la responsabilidad de quien denuncia, de argumentar, de fundamentarlo desde el punto de vista incluso del nombre, permite responsabilidad
es una de las principales recelos que hay de estos mecanismos, pero también funcionan de acuerdo a lo que le estamos un poco proponiendo metodológicamente cuando hay participación de comunicación de cómo funciona y para qué son estos mecanismos. El número de acciones a denostar personas o denuncias temerarias es bastante bajo. Digo, a nivel de tips, uno podría... ¿Cómo podemos reducir eso? Y segundo, señalar claramente el objetivo de manera amplia a los participantes de la organización sobre lo que se requiere y el sentido de este tipo de instrumentos. También el punto respecto a los valores. Organizaciones que me dicen este ejercicio no necesariamente va a producir los valores institucionales. Vargas recogió las que ya están presentes y en algunas instituciones se encuentran desarrollando o tienen implementado algunas estrategias de recursos humanos, políticas de recursos humanos donde ya están planteados algunos valores institucionales que han sido socializados, que han sido difundidos, que son apropiados por todas las organizaciones, también son también bases de esos valores que nosotros consideramos que son relevantes. No vamos a inventar necesariamente, sino que también tiene que ver con que los procesos que han tenido la misma institución a nivel organizacional, identificando valores, son también de aquellos que se pueden rescatar, justamente para reforzar que todos estos instrumentos a un conjunto de valores que son... A decir, ustedes tienen procedimiento de denuncia y consulta ya, no nada. Acá no estamos trabajando en generar canales de denuncia y consultas nuevos, por lo tanto, ustedes, es decir, el mismo procedimiento que tienen seguirá siendo igual, por lo tanto, más bien esto genera una sensación de que va a ser un cazabruja, de lo cual yo más drástica le digo, siéntanse con la sensación de cazabruja, porque que se basan en un dime que te diré. Esto no es un rumor, esto es un marco que se adapta a los procesos de procedimientos que y frente a eso siguen el mismo camino que están. Lo que estamos haciendo y sistematizando la conducta de tal manera de poder tener líneas de trabajo en criterio ético organizado. Por eso la pregunta es, ¿hay resguardo? Sí, efectivamente. Que a mí encuentro que la ley le falta bastante, por lo tanto se está trabajando en eso. ¿Hay resguardo de la institución? Sí, porque vamos a seguir trabajando al respecto. Y las denuncias y consultas de nombre, especialmente lo da el Estatuto Administrativo y el Código del Trabajo. Por lo tanto, es algo que se está. ¿Hay denuncias que son a la Contraloría? Sí, que son anónimas. Pero eso ha existido y va a seguir existiendo, así como existen otras que también hacia Chile, ¿ya? Por lo tanto, yo los invitaría internacionales, el 0.2% son denuncias de este tipo, el 0.2%. Por lo tanto, más bien cuando uno abre estos temas. ¿Qué otra pregunta? ¿Aló, Daniela? Hola, ¿Sí? bueno, ¿se escucha bien? Buenos días, hasta acá desde Arica, Edwin Briceño Coco. Un saludo también a las demás regiones. Mi era más por el tema de los plazos, de la entrega, etcétera. Si nos pueden ayudar un poquito por estar revisando también el cronograma, entonces los ajustes. Ya. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludar. Los casos tienen que ver con cómo ha evolucionado tu institución. En el caso de Arica, 6.000 funcionarios y el ámbito de salud como de educación. En el caso de los plazos para la entrega del informe de... Le estoy mirando que soy ciega como una... ¿Ah?
La cosa es que sale en diciembre y enero la entrega de la reacción y después tienen varias Ay, semanas. ¿qué me hace para que yo me enrede en este cuadro chico? Sí, lo que pasa es que acá nosotros estamos con los plazos bien justos con la entrega. Nosotros entregamos el informe diagnóstico, estamos esperando ahí para la revisión si es que tiene alguna observación, para dedicarnos ya con esta capacitación. Igual estamos un poco desfasados, entonces igual estamos al límite, entonces queríamos ver si el plazo ya me... Lo vamos a ver temas particulares en esta capacitación. Si usted quiere hablar gustoso, lo vemos caso a caso. Sin embargo, para entregar el código de ética de acuerdo al cronograma subido es de diciembre. ¿Ya? Eso significa, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, escuchamos, sí. Todo Sí. bien. Por lo tanto, significa que vamos porque nosotros ya lo hicimos. Una debiera pasar del verano, estimado señor. El código de ética es simple. Otra cosa, el informe diagnóstico el informe diagnóstico es el que es. Nosotros no podemos hacer un marco distinto, a no ser que falte información. ¿Ya? Perfecto, gracias. Ahí nos queda. Las personas, tenemos que conversar, porque más allá de eso no pueden el código de ética sin hablar con nosotros, porque ese no era el plan. Entonces, frente a algunas, muy pocas, pues la mayoría lo hizo con excelentes resultados, esas pocas tenemos que hablar. No puede haber un código de ética con un porcentaje tan bajo y tenemos que ver casos que hacemos en cada caso, ¿ya? Y eso lo vemos en particular. Daniela, sí. Desde la región de la Araucanía, ¿nos escucha? Gracias. Un saludo para ti, para Nicolás y para todos los colegas que están trabajando en este tema a nivel del territorio. Muchas gracias. Mira, la consulta que tenemos acá en la región de la Araucanía es respecto de la estructura, que si bien ahora se habla de los... hay un ítem de contenidos, dice igual, mínimos. Logramos cumplir con la meta de llegar el primer informe de redacción de código de ética. Es que cómo adecuamos nosotros ahora a la estructura que tú muestras, porque como también se contenidos mínimos, es si podemos continuar con nuestra estructura. Primero, leas el manual. Yo ya vi su código. Por ejemplo, esta capacitación es una capacitación general. Por lo tanto, los temas en particular los vemos entre nosotros. El código le falta cosas. Por lo tanto, no se preocupe. Va bien encaminada, pero está incompleto. ¿Ya? Mientras no vea el manual, no se va a poder hacer una idea. Ahora, lo que vimos son todos los contenidos con inobservancias éticas. No es nada del otro mundo. Son 7 ítems, si mal no me recuerdo. ¿Ya? Eso sí o sí tienen que ir porque tienen que ver con el marco del programa. Cualquier código de ética internacional tiene cada uno de todos esos ítems que son y dimensiones relacionadas con inobservancias éticas y anticorrupción. Pero lo vemos en conjunto. Tú tienes mi teléfono, uso face to face ahí en el código. ¿Ya? ¿Casos ahora cómo sería? Lo vamos a informar. Ok. De nada. ¿Alguna otra consulta? ¿Ya? De Palma, de la Municipalidad de Rinconada. En la capacitación anterior habíamos hecho una consulta respecto a si estaban en este manual o no, y quedaron de consultar.
No sé si habrán tenido alguna respuesta. No, yo creo que no le hincamos el diente a eso, estimada colega, mil disculpas. De lo cual yo te puedo decir de manera prioritaria, ¿los consejeros participaron en la encuesta? Participaron No. de la encuesta. Por lo tanto, no son parte del código de ética. Ahora, para aquello, pero el código de ética representa a todos los estamentos que contestaron el encuesta, ¿ya? Y alguno que no, obviamente no corresponde. Ahora, eso que te acabo de decir, por mi responsabilidad, lo tengo que ratificar para llegar a la Naciones Unidas y de la República. Bueno. Buen día, ¿Alguna otra Daniela. consulta más? Una consulta acá de la región de la Araucanía. ¿Se escucha? Mira, lo que pasa es que recién mencionaste, bueno, de las consultas y mencionaste que había que utilizar el canal que ya existe respecto a lo que dice el estatuto administrativo. Podemos igual aplicar el tema del Código del Trabajo para los profesores y el estatuto de salud para... ¿Qué pasa con los funcionarios, con los trabajadores? Porque ellos se rigen solamente por lo que dice el contrato. El mismo canal, similar al tema del estatuto administrativo, dado que no tienen responsabilidad administrativa, entonces todo el tema de las sanciones como que queda relegado a algo que podamos nosotros incluir en el código de ética. A ver, yo vuelvo a insistir, no nos adelantemos. Tu excelente criterio, y es como tú lo estás diciendo, los honorarios se consideran funcionarios públicos, más allá de que no se encuentre claro el procedimiento para este caso en particular como nombrado. Pero busquemos eso cuando ya hayamos tenido el código en nuestra mano, porque son elementos que tenemos que ver para la fase 2, que tiene que ver con la consulta, ¿ya? Eso significa que los honorarios sí pueden denunciar, pero tenemos que ver ámbitos legales, normativos que representen a ese marco, ¿ya? Por lo tanto, no lo ahora es un marco que se tiene que pensar un poco más y que también lo hemos pensado en las 256 instituciones públicas que ya Perfecto. por eso Muchas la gracias. fase 2 se llama sistema, porque los sistemas de integridad potencian la sistematización y la reportabilidad y un marco técnico frente a un código de ética dinámico que se da frente a los canales de denuncia y consulta. Es decir, que mantiene vivo un código de ética, la actividad de las consultas y de las denuncias que hay, generando reportes y por tanto generando mapa de riesgo. ¿Ya? Por ende, te dejaría ahí un wait para que lo miremos y miremos si estamos dentro del código de ética. Quiero hacer una pregunta. ¿Me escucha? Sí. ¿Aló? Irrazábal, director de Departamento de Salud de la comuna de Codegua. Quisiera... y que no me quedó muy claro lo ¿Qué que dijo la colega. municipalidad son ustedes? De Codegua. Ah, perfecto. Alcanzaron el Acá abajito. 99% de... Estoy acá, Felicitaciones. 99%. Sí. Quisiera... Rinconada. Actualmente acá en Codegua, en base al tema de los concejales, ustedes en el contenido mínimo hablan sobre los acosos laborales y los concejales, por lo menos en esta comuna, son los que más acoso laboral, al acoso, bueno, con todos los contenidos mínimos. ¿Ya? Colega, no, sí, lo escucho, pero es que le voy a decir al tiro, los no van. Pero yo, lo que no me queda claro, ¿por qué no son...? Pero sí, yo Lo que pasa es que lo que pasa es que lo que al le igual quiero decir que... es que No me deja terminar. ¿Habla Adelante, usted o hablo adelante. yo? Chao. Usted. ¿Yo? Lo que pasa es que los concejales, al igual que los funcionarios, usted habló que era designaciones de
al igual que los concejales, también van cambiando, ¿ya? Y con los directores pasa lo mismo. Entonces el manual de ética viene a dejar o a regularizar todos los procesos y ellos también son parte del proceso, por lo menos creo yo, de la administración o de la... Entonces es por ello que me queda un poco cojo el por qué no fueron, en este caso, considerados, porque son, en este caso, un brazo armado que a generar nuestros trabajos, por lo menos en la contra, ¿ya? Porque esto hay que verlo de forma integral. Entonces, por eso es claro el por qué, a pesar de lo que me menciona usted, no fueron integrados, porque se iba a contestar por parte suya si iban a incorporar o no. Entonces, por eso un poco insisto y también comparto con la colega de allá, creo que no recuerdo muy bien de la comuna que fue, el saber específicamente la situación. Sé que a lo mejor todavía no lo tiene claro o no fueron considerados. Siendo que por lo menos acá en Codegua, y lo voy a decir abiertamente y públicamente, nosotros estamos con una orden de protección, por lo menos para el área de salud, en este caso sobre el acoso o la discriminación que existe por parte de los concejales. Y eso es un antecedente. Ya. La primera, le vuelvo a insistir, en términos metodológicos, tenía que dar la respuesta. En términos normativos, no soy yo. Así que yo no le puedo dar esa respuesta. Es una respuesta normativo importante, ¿ya? En ese marco, yo le puedo dar la respuesta desde el término metodológico técnico. El código de ética representa a quienes contestaron las distintas herramientas. Los concejales no lo contestaron, no representan el código de ética, ¿ya? Y es por eso se dio el marco que se dio. Frente a ese marco, lo que se hace a nivel internacional es hacer códigos específicos para un grupo determinado, que en este caso puede ser los concejales, y podemos trabajar en ello, entendiendo su punto, que es muy importante, el impacto que tienen los concejales en la organización. Pero en este caso en particular, si este grupo no fue invitado, el trabajo con ellos, no representa el marco. Eso desde la metodología. Comprometer a que eso que yo le estoy diciendo lo ratifiquemos normativamente con el programa de las Naciones Unidas y la Contraloría, porque efectivamente nos dimos. Y frente a eso que usted me plantea, como esto va teniendo modificaciones y todo lo demás, ¿no es posible poder incorporarlo? Sugiero, por ya que supuesto estamos que en un proceso de puesta en... No, es que es distinto. Yo les sugiero que sigan adelante con la redacción por 16 municipios igual. Ahora bien, también está la ciudadanía, también están los proveedores, ¿ya? Y por lo tanto, hay otros grupos que son tremendamente importantes que nos fueron, ¿ya? Que el código de ética evolucione y, como bien dice usted, crezca a la ciudadanía, a los proveedores, etcétera, incluso el poder. Pero en esta fase, estos son los marcos y vamos a dar una información de parte de la Alianza UNCAC frente al tema de los concejales. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante, te escucho bien. Mi nombre es Carlos Mella. Bueno, el equipo de Río, de la redacción específicamente del Código de Ética, y tengo varias dudas. En realidad,
es cierto, tiene sus reglas o hay un procedimiento establecido para el código de ética respecto también al marco normativo para efectos de poder efectuar su reacción, dado que es supeditado a normas jurídicas, bajo el principio de jurídica. Entonces, bajo ese precepto, muchos de los valores o principios que se dan en una leyes, o sea, el espíritu de la norma así lo contempla. Específica es que el tipo de ética no sobre normas legales, entonces tengo ahí dudas con los contenidos míos y cómo poder abordar eso para efectos de que este se ajuste también a derecho. A ver, ¿usted estuvo en la capacitación anterior? Ah, ve, perdido, pues colega, te apuesto que usted es abogado. No, por supuesto, no, puede ser médico, administrador público, puede ser muchas cosas, abogado. Mire, lo que me acaban de comentar es que usted se incorporó ahora y lo vimos anteriormente y hemos tenido un especial, es que el código de ética no es accesorio por el mismo, sino que cuente con las leyes, con que se genere una nueva interpretación de la ley. Las leyes se interpretan desde las leyes mismas y el administrativo desde la normativa vigente, ya sea estatuto administrativo. Así que quédese bien. Yo les doy el celular y podemos hablar mucho más profundo de estos temas que fueron capacitación y lo hablamos con mayor profundidad. Pero entiendo perfectamente y por eso hablamos de un marco conductual. Pensamos más profundamente del tema. Ya pues, muchas gracias. No, a ti, gracias. ¿Alguien más? Bien, damos entonces por cerrada esta pseudo capacitación, porque no alcanza a ser capacitación. Lo más importante, ejemplos, que sean ejemplos reales. No le teman a los ejemplos. Generan confianza, generar marco de trabajo, los podemos descafeinar, podemos poner otro, pero la misma situación compleja. No con de complicación. Conocen mi celular, más 569 24 92 995. Por favor, llámenme. Son importantes. Agradezco las dudas de la denuncia y consulta. Es un tema muy delicado. Agradezco también lo de los concejales. Posición clara y formal desde la Alianza UNCAC. Información y le va a estar disponible el manual, por favor, léanselo por favor, y estamos disponibles para redactar y también les debemos la fecha arreglada de redacción de código porque es bastante rápida la redacción del código. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, muchas gracias.